hay algo que nos sirve para todos los momentos de nuestra vida, hay algo que tal vez nunca terminamos de aprender, o nunca terminamos de perfeccionarnos al 100% en eso, así que estemos viviendo lo que estemos viviendo, este mensaje o este tema que vamos a tratar es muy importante y nos va a servir. Así que bueno, quiero compartir con ustedes algo que el Señor me ha estado, con lo que ha estado trabajando conmigo, y por supuesto se los comparto a ustedes y ustedes seguramente también lo van a poder aprovechar. Y si no es exactamente en este momento, en algún momento muy cercano lo van a tener que poner en práctica. Vivimos en una sociedad donde cada vez las cosas son más fáciles y se nos hacen más rápidas, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo que de hecho no es tan nuevo, hay otras cosas que podría haber puesto para representar esto, pero la forma en la que están planteadas las cosas y la tecnología y la vida nos ayuda a que todo se haga más fácil y más rápido, ¿verdad? Por ejemplo, antes, para cocinar eso o calentar eso, creo que podríamos pensar que lo va a cocinar, ¿qué había que hacer? El horno, son muy modernas. Puede ser. Sí, me voy a hacer. Habría que con unos palitos primero empezar a prender fuego. No, eso ya te adelantaste. Primero tenías que ir a cortar la leña. ¿O no? Primero tenías que ir a buscar leña, cortarla. La ley se fue más atrás y se tiene que plantar eso primero. Bueno, no, puedes agarrar un bosque que ya exista, pero bueno. Digo, antes para calentar o para cocinar era mucho trabajo. Prácticamente se dedicaba la gente todo el día, transitaba el día involucrado en lo que iba a representar el momento de la comida. El hombre salía temprano a lo mejor a cazar y le llevaba toda la mañana, y la mujer se quedaba preparando el fuego, por ejemplo, ¿no? Y prendiendo fuego y poniendo cosas ahí arriba. Ahora nosotros llegamos, tenemos una pizza, esta frisio se llama, la de grido, la metés en el microondas, un minuto y medio, 2 minutos, no sé cuánto es, pero son 2 minutos y ya tenés algo listo para comer. Antes también, para comunicarte con una persona, mirá, ni siquiera estamos hablando de hace 200 años atrás. Con Jamie, cuando nos conocimos, nos mandábamos cartas postales. Eso significaba que tenías que agarrar un trozo de papel, escribir, doblarlo, meterlo a un sobre, irte al centro, al correo, ¿sí? Hacer una cola de no sé cuánto tiempo. Mirá cómo se ríen aquellos. Ya lo saben, pero yo desarrollo mi mensaje. Eso era amor verdadero. Eso era amor verdadero. Entonces tenés que hacer una cola, pagar el envío. El sobre iba a tardar más o menos una semana en llegar a sus manos, ¿sí? Entonces yo, para mandarle un mensaje, necesitaba días y días de preparación, y eso estando en la misma provincia, ni hablar si esa carta tenía que cruzar un mar, en un barco. Bueno, que a lo mejor mis abuelos o mis tatarabuelos vivieron esa realidad. Ahora yo agarro el teléfono y le escribo hola a mi hermano que está en España, en Barcelona, y ya me contesta, si es que no está durmiendo hasta ahora, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Entonces la inmediatez nos ha transformado la vida. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la contra que tiene eso? Yo me acuerdo de un hombre grande, que ya falleció, en San Juan, que tenía una computadora, ¿sí? Y él trabajaba mucho con la computadora, y siempre que la prendía, no sé cuánto tiempo tardaría la computadora en prender, pero ahora son bastante más rápidas las computadoras, y él decía, esta espera me mata, me dijo una vez, ¿no? Lo desesperaba. Y de hecho yo veo publicidades donde te dicen, esta computadora vos la encendés y en no sé, 9 segundos ya estás en Windows, te dicen así, ¿no? Como algo bueno, ¿no? Como algo bueno. Entonces yo digo, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué tiene que ser ya? ¿Cuál es el problema si en lugar de 10 segundos para cargar Windows fueran 30 segundos, o un minuto y medio? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tanto gano por ahorrarme 10 segundos en la carga del sistema operativo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esos 10 segundos? Había un meme que decía, quiero saber cuando termine la vida todas esas personas que ponen
qué con solo una U, qué van a hacer con todo el tiempo que se han ahorrado por no poner la U y la E, ¿no? Como diciendo, es prácticamente... Claro, también, el uno, ahora he visto una aplicación que los videos de YouTube los puedo ver en 3X. Bueno, y fíjense cómo todo nos lleva, todo a querer todo lo más rápido que se pueda, como si fuera una gran cosa y sin pensar qué pasa si no lo tenemos tan rápido. Esto es lo que yo represento con el microondas. A ver si se identifican con esta imagen. ¿Qué ven? Un hombre en el tránsito enfurecido, ¿no? Muchas veces puede haber ocurrido otra situación, pero muchas veces simplemente yo me doy cuenta que voy atrás de una persona que para mi gusto maneja muy despacio, ¿sí? Y me desespero y a lo mejor soy capaz de, si voy por la ruta, pasarlo en una situación donde me estoy jugando demasiado, porque me desespera esta persona que conduce muy despacio para mi gusto, ¿verdad? Y somos capaces a lo mejor de poner en riesgo nuestra vida, nuestra familia. ¿Por qué? ¿Cuánto, si yo voy a la punta, me suele pasar en esta ruta, en horarios que está muy cargada, que cuántos minutos antes puedo llegar? ¿3? ¿2? No más de eso, o no llegar. Entonces, digo, ¿cuántos accidentes se habrán producido por personas que no supieron esperar, que tuvieron ansiedad? ¿Cuántas malas decisiones uno toma? ¿Cuántos trabajos se habrán perdido? ¿Cuántas relaciones rotas? ¿Cuántos matrimonios tal vez se han perdido por la falta de ¿qué? Paciencia? ¿Cuántas malas respuestas, cuántas malas decisiones, cuántas cosas tremendas han pasado por alguien que no esperó? Yo, en un tiempo, cuando estaba empezando con la carrera de tránsito aéreo, miraba muchos accidentes aéreos y muchos de ellos se debían a querer adelantar algo de parte del piloto, ¿no? Se metió a la pista antes que le dijeran que ya podía, por ejemplo, y vino otro y se lo llevó por delante. Cosas parecidas, ¿no? Por una falta de paciencia. Otra cosa que yo pensaba, que ven acá. Ahí el Darío tiene que saber exactamente lo que está pasando ahí. Mira, está puliendo un auto. Supongamos que esta persona empezó de cero con este trabajo a pintarlo, ¿no? Al auto. Digo, de hecho ni siquiera se puede hacer un buen trabajo sin paciencia. ¿O no? Porque si yo quiero pintar el auto, ¿o no, Darío? Que yo primero le doy una capa, ¿ya le puedo poner la laca? No, tengo que esperar que seque. Y a veces tengo que esperar un día. O 2 días. No sé cuánto realmente cura, cuánto puedo esperar. Tengo que esperar a veces para seguir trabajando. Para pulirlo hay que esperar un día mínimo, por lo menos. Mínimo. Y ideal una semana para que la pintura caliente. Sí. Pero supongamos que tenemos los factores ideales. Hay cosas que tengo que esperar y a mí me pasa muchas veces que hay trabajos que no he logrado hacer tan prolijamente o tan bien porque no quise esperar y ya le mandé lo que todavía no iba en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿nunca te pasó que así, sí, le doy la otra mano? Le di una mano y la segunda. segunda. Bueno, entonces, ni siquiera podemos hacer un trabajo. A ver, la diferencia en que esta silla sea perfecta o no sea perfecta es cuánto tiempo el carpintero se toma para hacerla bien. Porque si la hace rápido, no sale así. Hay otras que son más rápidas y por eso son más baratas. Porque es un cambio del tiempo de la persona. La vida que invierte esa persona es lo que me cobra, ¿no? Entonces, ni siquiera podemos hacer bien nada si no somos pacientes. Por eso, es muy importante la paciencia. Y la pregunta es, ¿por qué no tengo paciencia? Está bien. Sí, yo creo que la sociedad nos hace la contra, o sea, nos ayuda a ser impacientes, por lo mismo que estábamos hablando, ¿no? De que todo lo tenemos ya, que ahora las computadoras arrancan, que yo le mando un mensaje y ya lo recibe. Entonces, si yo pienso que algo tengo que esperar hasta mañana, me parece una locura, ¿no? De hecho, me pasa a veces que fui a hacer un trámite, me faltó algo y ya no quiero volver, porque ya me fui. Y a lo mejor antes la gente tenía que caminar. Mi papá, por ejemplo, no
no es solamente una generación antes que yo, él tenía que ir a la escuela kilómetros caminando o en un caballo o en una bici, en el mejor de los casos. Y a veces yo, si tengo que ir a la vuelta al negocio, saco el auto, porque como que camino y me demoro 40 veces más y me parece ridículo la pérdida de tiempo. Aunque después voy a volver y me voy a sentar a perder el tiempo en otra cosa. Entonces decís, o te demoras más para buscar estacionamiento por haber ido del auto. Sí, puede pasar. Entonces, una explicación de por qué no tenemos paciencia es porque el sistema en el que estamos inmersos nos hace de esta manera, forja nuestro carácter de esta forma y está formando personas irritables, irascibles, que se pelean por cualquier cosa, que no aguantan nada. Ahora los chicos no aguantan nada, ahora alguien le apoya el brazo en el hombro y es para problemas. Forman personas que tenemos este problema de la paciencia. Entonces, esa es una razón. Pero ¿por qué otra razón, hablando de lo que nos enseña la Biblia, por qué no tengo paciencia? Entonces, busqué este texto que dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la naturaleza carnal. Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Gálatas. Dicen, anden, caminen en el Espíritu, es decir, de una manera que agrada a Dios, que el Espíritu les muestra, no satisfagan los deseos naturales o de la naturaleza carnal. Este deseo de todo ya es un deseo de la naturaleza carnal, ¿sí? Eso no es espiritual, es carnal. Entonces dice, el deseo de la naturaleza carnal es contrario al deseo del Espíritu y el del Espíritu es contrario al de la naturaleza carnal humana. Y estas dos fuerzas, estos dos deseos, el del espíritu y el de la carne, como dice la versión más vieja, dice, estos dos se oponen y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. A lo mejor yo quisiera tener paciencia, pero como mi naturaleza carnal me empuja, entonces doy el volantazo y lo paso y se la pego de frente al camión. Entonces, yo no hago siempre lo que quiero porque tengo esta lucha interna. Entonces, el apóstol arranca diciendo, no satisfagan ese deseo, sino que anden conforme al Espíritu. Y continúa diciendo, pero el fruto de este Espíritu que Dios nos ha dado es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, cada palabra significa muchas cosas, pero estamos hablando de la paciencia. Y dice el 24, los que son, yo te estoy tapando todo, ¿no? Los que son de Cristo, es decir, los hijos de Dios, los que realmente han entregado su vida a Cristo, dice, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa. Esto debería ser cosa del pasado, debería estar muerto ya esa actitud, esa forma de pensar, de vivir y de actuar. Una persona que vive para Cristo ya no le da el control a su carnalidad, a su naturaleza pecaminosa. Dice, lo ha crucificado con sus pasiones y deseos. Son estas cosas. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. Entonces yo decía, ¿por qué? Vuelvo a la pregunta, a ver si la tengo acá. ¿Por qué no tengo paciencia? Porque es fruto del Espíritu. Entonces, yo cuando soy impaciente, lo que estoy demostrando es que no estoy siendo gobernado por el Espíritu de Dios. Significa que yo estoy dejando al viejo Germán tomar el control de la vida. Significa que yo no estoy siendo lo suficientemente maduro, ¿sí? Es un signo, el fruto del Espíritu es algo que se va produciendo conforme a uno va madurando y dejando a Dios más y más en control. Entonces, si yo soy impaciente, y lo soy, es porque no he dado el control al Espíritu de Dios, es porque soy inmaduro, es porque no está fructificando el Espíritu en mi vida. Es decir, porque no soy espiritual. Tengo que ser espiritual, pero no lo soy y por eso me falta paciencia. Cuando yo tengo un arranque de ira o un arrebato o una mala actitud que tiene que ver con la impaciencia, con la exasperación, cuando yo pasa algo y yo necesito concentrarme para calmarme, para no actuar mal, es porque no soy maduro espiritualmente, entonces el Espíritu Santo todavía no le estoy dando
el permiso o las riendas para que Él me controle. Y por eso dice, escuchen, dice el apóstol, si ustedes dicen que son hijos de Dios y viven por el Espíritu, supuestamente, entonces anden, que se muestre, que se vea. Entonces es indispensable que nosotros vayamos aprendiendo la paciencia. Y dice un texto, ustedes necesitan paciencia para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Qué significa esto? Que, además de que necesito la paciencia, esto se aplica a todo momento. O sea, no dice, ustedes necesitan paciencia si es que todavía no la han desarrollado. Dice, la paciencia es necesaria, ustedes necesitan paciencia. Siempre estamos necesitando más paciencia. Es que es la verdad, por eso yo decía al principio. Es algo que parece que nunca terminamos de llegar al máximo, pero podemos estar muy avanzados y maduros en esto, pero siempre necesitamos paciencia. Y después dice, ¿para qué? Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que le ha prometido. Es decir, que si yo estoy siendo impaciente, definitivamente no puedo estar cumpliendo la voluntad de Dios. Dice, necesita la paciencia para que logren algo que viene después de haber cumplido la voluntad de Dios. Y para eso necesitan paciencia. Es decir, que si yo no tengo paciencia, indefectiblemente no puedo estar haciendo la voluntad de Dios. Y lo decía Gálatas también. Dice, estas son cosas que se oponen. Si vos estás cediendo a tu naturaleza pecaminosa o carnal, no estás haciendo la voluntad de Dios, que es la voluntad del Espíritu. Entonces, este texto me dice dos cosas muy importantes. Primero, que si yo no tengo paciencia, no estoy haciendo la voluntad de Dios, y eso es muy triste decirlo de un cristiano. Este cristiano, este Germán, no está haciendo la voluntad de Dios. Eso es triste. No nos damos cuenta lo importante que es que se pueda decir algo de un hijo de Dios. Decir, che, no está haciendo la voluntad de Dios. Eso es, por lo menos a mí me parece que si alguien dice eso de mí, es muy triste para mí como persona. Estoy deshonrando a Dios. Y además, otra cosa que me enseña este texto es que definitivamente es algo que yo necesito, lo necesito. Entonces yo tengo que procurarlo, orar a Dios y tratar de alcanzarlo. Ahora bien, ¿cómo tengo la paciencia? ¿Cómo es eso de decir, sí, tengo que hacer morir lo terrenal, tengo que adquirir la paciencia, pero ¿cómo se hace? Exactamente. Porque no hay una receta mágica, no hay, miren, sí, no hay medicamento, no hay, por ejemplo, volviendo al tema de la silla, me imaginé que iba a usar la silla. Si yo quiero saber cómo construir esta silla, ¿qué tengo que hacer? Invertir tiempo. Tengo que adquirir conocimiento con una persona, ir a un lugar de estudio o ponerme al lado de un buen carpintero, practicar, golpearme los dedos, pegarme los dedos con no sé qué, clavarme los clavos, cortarme con el serrucho, de todo eso me tiene que... o no, hasta que después voy a ser un buen carpintero. De hecho, esto, ¿ustedes saben cómo se logra esto? ¿Sí? Con vapor y calor, ¿sí? Eso del tiempo me hiciste acordar al ejemplo que siempre ponemos del diamante, ¿no? Lo que convierte a un pedazo de carbón en diamante es estar presionado al corazón de la roca, de la montaña, durante siglos. Y ahí se vuelve ese carbón se convierte en un diamante. Entonces, definitivamente, para que nosotros podamos obtener la paciencia, la única manera que tenemos es pasar tiempo de cosas que nos enseñen a tener paciencia. Yo ahora soy más paciente con mis hijos que cuando nacieron. ¿Por qué? Porque ahora llevo 8 o 10 años con ellos. Entonces ahora tengo más paciencia. Pero la aprendí de una sola manera, no me la puede transmitir mi papá. No. Él me puede decir, mirá Germán, tenés que tener paciencia. Sí, bueno, pero para que yo tenga la paciencia tengo que bancármelo llorando toda la noche con el de la panza. No hay otra forma de aprender a tener paciencia a un bebé. No hay otra. No lo puedo aprender si no lo vivo. Entonces, ¿cómo se obtiene la paciencia? Dice, Romanos 5:3, otra vez el apóstol Pablo. Fíjense en la mentalidad del apóstol. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Saben lo que es gloriarse y saben lo que es tribulación? ¿Qué es gloriarse?
Dice como honrado. Sentirse como honrado, como jactarse, ¿no? Gozarse. Gozarse, sí, muy bien, sí. Decir, ¡oh, qué bueno! Me tocó una tribulación, eso es gloriarme. ¿Qué cosa más hermosa me podría haber pasado en este momento que tener una tribulación? Eso es gloriarse, es decir, debe ser que Dios me quiere mucho. Debe ser que Dios tiene algo especial para mí porque ha sido tan gracioso, ha agraciado conmigo que me ha dado una tribulación. Eso es gloriarse. El apóstol dice, nos gloriamos en la tribulación. La tribulación es algo que que te comprime, que te aprieta, que te hace sentir encerrado, aplastado, atribulado, ¿sí? Es algo que te pesa. Es una prueba, una dificultad, por supuesto, ¿no? La palabra tribulación es algo que, como si te meten adentro de algo donde te están exprimiendo, ¿sí? Esa es la idea de la palabra tribulación. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué hace? ¿Qué produce? Paciencia. La tribulación produce paciencia. Entonces, ¿cómo obtengo paciencia? Tribulaciones, problemas, dificultades, cosas que me hagan tener paciencia. Si yo a mis hijos nunca los hago pasar por una espera, por una tribulación, por algo que tengan que sufrir de alguna forma, por algo que desean, nunca van a aprender a tener paciencia. Entonces, para que ellos aprendan la paciencia, ¿yo qué hago? Los hago esperar. O los pongo a prueba, ¿sí? Entonces dice, la tribulación, las pruebas, las dificultades, las cosas malas de la vida, producen paciencia. ¿Y qué decía el otro texto anterior? La paciencia es necesaria, necesitan la paciencia. Entonces, si yo necesito la paciencia, ¿qué necesito? Tribulaciones. Eso es lo que yo necesito, una tormenta en mi vida, para tener paciencia. Dice, y la paciencia, este es el primer, se dan cuenta que es el primer paso, el primer escalón. Dice, vos tenés una prueba, una tribulación, una dificultad, te da paciencia. Y esa es la puerta para ir logrando lo demás. Si vos no superás no aprendiste la primera lección, nunca vas a tener todo lo que viene después. O sea que es la entrada a la madurez. Dice, la paciencia que produce un carácter a prueba de todo. Te puede pasar de todo, que vos te la bancás. No sos un niño inmaduro, no sos uno que sale corriendo, que llora porque le duele el dedo y ya es un problema y ya no sirve para nada. Es una persona a prueba de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha vivido tribulaciones. Y las personas más sufridas son las que menos problemas tienen, duermen abajo de una piedra, comen langostas y si le cortan un dedo dicen tengo otros 9, no pasa nada. Entonces, dice, un carácter a prueba de todo, y el carácter a prueba de todo produce esperanza o confianza en Dios, fe. Y esa fe, esa confianza, esa esperanza no te defrauda porque vas a obtener lo que buscas. ¿Qué es lo que vas a obtener? El amor de Dios que ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es decir, que esto nos va a acercar al amor y al corazón de Dios. ¿Cómo? Con tribulaciones. Para no demorarnos tanto. Dice Santiago 1.2, creo que es el último. La misma idea, pero ahora viene de Santiago. Recién venía de Pablo, ahora viene de Santiago. Dice, ténganse por dichosos cuando se vean sometidos a toda clase de pruebas. Ténganse por dichosos. Lo mismo que decía, nos gloriamos, decía, si Dios me da pruebas porque me la puedo bancar, ¿no? Porque hay otro texto que dice que Él juntamente con la prueba nos da la salida. No hay nada que no podamos, no hay ninguna, Dios nos excede, no nos va a dar una prueba que no podemos soportar. Si estamos en esta prueba porque podemos vencerla. A veces igual no la vencemos, pero no es porque no podíamos, ni porque Dios se desubicó y nos dio algo que no éramos capaces, sino porque nosotros fallamos. Pero si estamos en esa prueba es porque la podemos vencer. Y gloria a Dios si nosotros lo aprendemos y lo logramos. Entonces dice, ténganse por dichosos, ¿sí? De que sean sometidos a toda clase de pruebas, diferentes pruebas, diversas pruebas, ¿sí? Porque no es lo mismo una persona que aprendió, por ejemplo, el ejemplo que yo, a lidiar con niños, pero a lo mejor no sabe lidiar con grandes, o con viejos, o con gente testaruda, o con vagos, o con lo que sea, ¿no? Entonces dice toda clase de pruebas, enfermedades, falta de dinero, problemas familiares, rechazo. ¿Qué otra prueba te puede tocar?
Toda clase. Ese es un carácter a prueba de todo. Dice, sabiendo que la prueba de la fe, porque lo que se prueba en la fe es si vos en esta situación vas a confiar en Dios o no. Entonces vos estás siempre probando tu fe. Dice, esa prueba, ¿qué produce? Lo que necesitamos. Paciencia. Toda clase de pruebas para que podamos tener una fe, una paciencia, ¿sí? Producida en nosotros. Y cuando se desarrolle completamente la paciencia, o sea que tenemos que pasar bastante para que, es como decir, bueno, voy a la escuela, primer grado, segundo grado, tercer, hasta que me recibo, ¿no? Dice hasta que tiene la obra completa, ¿sí? Cuando se desarrolle completamente la paciencia, serán completos y maduros, o perfectos, dice, pero en este sentido de que no nos falta nada, completos y maduros y ya no les faltará nada. No les va a faltar nada. ¿Por qué? Porque si sos capaz, como dice también Santiago, por ejemplo, dice, si vos controlás tu lengua, controlás todo tu cuerpo. Haces hasta la dieta más difícil que puedas imaginarte, si sos capaz de controlar tu lengua, ¿no? Bueno, de esta misma manera él dice, si vos sos capaz, si vos tenés paciencia, no te falta nada, porque lo otro lo podés adquirir. Ahora, si vos sos impaciente, nunca va. Yo me doy cuenta, por ejemplo, con los instrumentos, gente que empieza y dice, no, esto es muy difícil, y ya ni arrancó, ¿no? Y lo largó del vamos porque le pareció muy difícil, no tiene la paciencia para invertir el tiempo. En cambio, si vos tenés paciencia, listo, ya sabes tocar piano. Aunque estés empezando hoy, yo te digo, si vos tenés paciencia, ya sabes tocar piano. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer. Por ejemplo, el ejemplo del piano, como lo tengo acá al lado. Pero si no tenés paciencia, nunca vas a tocar ningún instrumento, ni el piano ni el más fácil de todo. ¿Por qué? Porque si no decir, no, esto es muy complicado. No. Y eso es lo que pasa a todo el mundo. Pierden antes de empezar. Por eso también hay un dicho, o no es un dicho, es algo que dice, que le preguntaron a un hombre que enseñaba karate, o judo, qué sé yo, bueno, las artes marciales, y dice, ¿cuál es el cinturón más difícil de obtener? Y todos esperaban que dijera cuál, el negro, el último, el más difícil. No, dice el blanco, el primero. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente del mundo nunca arrancó con karate. Es el más difícil de adquirir. Ya una vez que empezaste, los otros lo vas logrando en el camino. Y es verdad, la mayoría de la gente no empezó. Entonces ese es el más difícil de obtener. Lo otro es cuestión de sacrificio y tiempo y paciencia. Entonces, por eso dice, una vez que tengan la paciencia ya no les faltará nada. ¿Sí? Espero que les sirva para su cotidiano vivir y espero que el Señor nos ayude a honrarlo siendo personas que estamos madurando en esto y que podamos cumplir su propósito y esto traiga bendición